Y cuando digo me parece, creo, estoy evidenciando en la opinión que tengo, en la interpretación que tengo de ese dolor, la creencia que a mí me habita. Y aquí podemos observar que todos tenemos, estos son los primeros niveles de registrar a este amigo, le vamos a llamar amigo, empecemos a llamarle amigo al dolor. Y sé que cuando estoy diciendo esta palabra, más de alguna persona puede, las tripas se les pueden acusar golpe de tripas. Que me digas dolor amigo, en algunos momentos de mi vida o de las experiencias que estoy teniendo, no tengo ninguna ganas de que le digas amigo al dolor. No me vengas con romanticismos. Y esto está bueno y es genial. Si alguien está sintiendo eso, me parece maravilloso. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar, por disponerse. Del segundo nivel. El segundo nivel es la opinión. Esto es, la opinión significa la interpretación que yo tengo de eso, en este caso del dolor. La opinión significa el me parece que, creo que, entiendo que, interpreto que. Y cuando digo me parece, creo, estoy evidenciando en la opinión que tengo, en la interpretación que tengo de ese dolor, la creencia que a mí me habita. Y aquí podemos observar que todos tenemos, estos son los primeros niveles de registrar a este amigo, le vamos a llamar amigo, empecemos a llamarle amigo al dolor. Y sé que cuando estoy diciendo esta palabra, más de alguna persona puede, las tripas se les pueden acusar golpe de tripas. Que me digas dolor amigo, en algunos momentos de mi vida o de las experiencias que estoy teniendo, no tengo ninguna ganas de que le digas amigo al dolor. No me vengas con romanticismos. Y esto está bueno y es genial. Si alguien está sintiendo eso, me parece maravilloso. Y si podemos ir registrando lo que nos va pasando en este momento en nuestro cuerpo, en lo que estamos escuchando, en los sentires, en las sensaciones, porque el dolor, que es una información y del cual todos tenemos una opinión muy diversificada de acuerdo a la experiencia que detrás y más abajo, en mis niveles más profundos del registro de la vida, yo tengo, estoy plasmando mi creencia de qué es el dolor a través de esa formulación. Creo, me parece, interpreto, incluso en la opinión, en el ámbito de la opinión, se expresan aquellas cosas que pueden servirme en mi, como pasa con toda opinión. La opinología, ¿no?, de la vida es una manera de estar diciendo algo que no necesariamente está conectado con mis fondos, que no está elaborado, que no ha pasado por otros niveles, que no ha pasado a lo mejor por el sentir, que no ha pasado por el asentir, sentir, el decirle sí a la experiencia directa del dolor, de lo que me duele, de qué es lo que me duele, dónde me duele, quién me duele, qué de mí me duele, ¿no? Entonces, en la opinión, muy probablemente estemos expresando, depende cómo esté dicha la opinión. En la opinión, lo que estoy haciendo depende el colorido que yo le esté poniendo a esa opinión, ¿no? Una opinión yo la puedo decir de manera neutra, livianita, sin contenido emocional o con un contenido emocional bajo, neutro. O en una opinión, como pasa en las discusiones de opiniones, hay una involucración de emocionalidad que está de fondo, que es la que sostiene la opinión. Muy interesante en procesos de convertirnos a la sabiduría, es convertirnos en observadores de cuando yo opino o discuto o sobre la mesa de diálogo aparece, en el caso del tema del dolor,
qué cantidad de miradas pueden aparecer. ¿Y con qué tonalidad, si yo me observo a mí mismo, con qué tonalidad yo opino? ¿Con qué tonalidad yo estoy diciendo creo? Y algunos ejemplos aquí es, creo que el dolor es necesario, puede decir alguien. Creo que el dolor es necesario. ¿Cómo aprendí que el dolor sea necesario? ¿Desde dónde estoy diciendo, formulando que el dolor es necesario? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué nivel? ¿Desde qué registro? ¿Desde qué elaboración? ¿Desde qué proceso? ¿Desde niveles poco explorados de mí mismo? El riesgo de esa expresión es transformar y poner al dolor al mismo nivel del amor consentido, del amor más grande, del amor transformado, que nos transforma. Y puedo darle una entidad al dolor cuando digo que es necesario, puedo decir, desde la experiencia que esté sustentándome detrás, por la cual digo lo que digo, puedo ponerlo al mismo nivel de realidad que el ser, que la vida, que el amor. Y el gran riesgo de la afirmación, de todas las afirmaciones, no solo de esta, el gran riesgo de toda afirmación que se transforma en una opinión, por lo tanto en un juicio, a favor o en contra, positivo o negativo, es que no haya sido explorado. Cuando hablo de exploración, no hablo de un ejercicio intelectual, estoy explorando un concepto, sino la exploración como aquel proceso por el cual yo me sumerjo en escuchar y entrar a través de la escucha en hacia dónde me lleva la experiencia directa de contacto, en este caso con el dolor, y escuchándolo hacia dónde me lleva. La opinión va a ser la expresión del lugar donde yo estoy escuchando, desde dónde estoy escuchando. Si yo no he explorado niveles más profundos del dolor, es muy probable que la expresión el dolor es necesario responda a una suerte de creencia aprendida, no sé dónde, cómo, de qué manera, y que podemos llegar a creer, ¿no? De que para que yo esté vivo tiene que haber dolor. Para que tenga algo positivo en mi vida tiene que venir precedido de dolor. Para que haya una bendición, antes tiene que haber venido un algo llamado dolor, que me manda un alguien allí afuera manejando la vida, que puede ser Dios o que puede ser no sé quién, que me tiene que mandar ese dolor porque es necesario. Cuando digo que es necesario el dolor, ¿qué estoy diciendo? Necesito explorar, necesito escuchar más a fondo. Y escuchando más a fondo, probablemente vamos a llegar a un lugar donde sea necesario desprendernos de haber aprendido que era necesario el dolor. Porque una cosa es el dolor transformado. Ya ven, hay un dolor que cuando es sentido, acompañado en su danza, danzamos con él y nos vamos dejando llevar. He dejado de luchar con él. Me he rendido a dejar que me muestre sus caras, sus facciones, de dónde viene, qué lo produce. Y me dejo llevar, bueno, voy a llegar a un lugar donde ese dolor puede ser, una vez que es asentido y aceptado, puede ser transformado. Y trascendido significa integrado con toda su virulencia y con toda la fuerza de vida que el dolor estaba como tapando. Porque el dolor es una energía de vida que está
diversificada, difuminada, transformada en las distintas caras del dolor, pero es energía de vida. Lo que hace la transformación, digamos, de la conciencia, del asentir, de decirle sí al dolor, esto puede parecer cruel cuando estamos atravesando un dolor que tiene toda la tonalidad de pérdida injusta, ¿no? Como es la muerte repentina del ser querido, como es el que puedo estar atravesado porque en este momento me está arrancando, siento que la vida me arranca algo que es absolutamente bello, bueno, que no hay ninguna razón lógica, razonable, que haga que yo tenga que estar perdiendo esto que es bueno y que es bello. No tiene lógica. Mucha de la locura del dolor o lo que nos parece entrar como una especie de experiencia de esto es muy loco, es que no tiene lógica. No tiene lógica. Cuando el dolor tiene una desmesura, supera la medida de lo que yo puedo o creo que puedo estar soportando. Entonces ahí requiere procesos cuidadosos, conscientes. No se improvisa el trato con el dolor, no se puede quedar en los primeros niveles, no se puede quedar en una mera opinión de una mesa de discusión, como si estuviéramos discutiendo el político que más me gusta, y discutiendo ideas. No es una ideología, pero hay ideologías que sostenemos cuando no hemos atravesado el proceso delicado, amoroso, fascinante, por otra parte, que es el proceso de estar vivos y que tiene que ver con la procesos de escucha. Por lo tanto, procesos de asentimiento progresivo. Asentimiento progresivo. Voy a querer detenerme un poquito ahí, Flor, pero me puedes interrumpirme cuando desde tu sentir y de tu escucha quieras. Te venía escuchando y en esta propuesta creo que te estás sumergiendo a ese tercer nivel que es hacer experiencia de ese dolor, de esta experiencia de vida, cuando vos te animás a ese asentimiento. Y en estos dos primeros niveles que vos estás compartiendo es el primer contacto, hasta qué punto puedo hacer contacto para empezar a sumergirme y seguir avanzando. Esta virulencia, decía así, con toda su virulencia en esta profundidad y esta última propuesta creo que nos va sumergiendo a hacerlo experiencia. ¿Qué me trae esa experiencia? ¿Desde qué lugar Ujú. puedo seguir avanzando? Que también es darnos cuenta y reconocernos si es que no estamos pudiendo atravesar todos estos niveles, porque primero a veces podés no darte cuenta y por eso te quedás arriba, pero también reconocer en esta opinión cuál es el relato con el que te quedás enganchado y solo te quedás observando el evento y eso también te impide el contacto con la situación que cada uno está atravesando en esto de decir, bueno, ¿desde qué lugar me está impactando a mí esta vivencia? Y poder reconocer Ujú. esa emoción que te está atravesando en los diferentes espacios, ¿no? Claro. A ver, el dolor lo vivimos como nos pega, el impacto del dolor, el, aquello que yo identifico como lo que me está ocasionando el dolor. Generalmente el registro que tenemos de eso es una afuera que me está ocasionando el dolor. Ese evento, esa persona, esos hechos son las causantes de este dolor. Cuando me pega el shock, el impacto del dolor, ahí se va a mostrar muy interesante que observes o que registres algún shock de dolor en tu vida. Cuando te pegó eso que te dolió, ay, me duele el shock, el bio, que interesante, el efecto del shock tan estudiado por Hammer, ¿no? En el cerebro, en un órgano y en la psiquis. Registrar el shock. ¿Cómo reacciono frente al shock del dolor? A lo mejor se te ha venido un evento, a lo mejor inmediatamente identificaste un algo, un hecho, eso que te pasó con día y hora, a lo mejor. Ahí se me muestra desde dónde yo estoy mirando la vida.
Ojo, ¿dónde estoy parado? ¿Qué nivel de conciencia? Es decir, ¿desde qué ojo interior yo miro? Y la primera reacción frente al shock me va a mostrar ese grado donde estoy parado. Esto supone que entonces, para poder profundizar, es necesario la decisión y el asumir como una decisión vital de que cómo enfrento el dolor es como enfrento la vida. Porque a veces no explicitamos, no tenemos muy explícita, muy lúcida, muy haberle sacado brillo a la decisión de ir más a fondo en mi vida. Si yo les pregunto, ¿vos querés vivir más a fondo tu vida? Sí, me vas a decir, sin duda, ¿cómo no? Ok, ¿A dónde? probablemente sí y probablemente no. Porque el sí es porque en el fondo de mi corazón yo no puedo vivir la vida si no es a fondo. Y cuando digo a fondo es que llegamos a lo más profundo de la vida, donde realmente sabemos que podemos, somos y podemos ser personas plenas, totalmente tomadas por la vida, ¿no? Habitadas por la vida, enamoradas de la vida, o la vida enamorada de nosotros. Eso está en lo más profundo nuestro, entonces desde ahí vamos a responder todos, sí, quiero vivir a fondo, pero desde los niveles de realidad donde estoy parado, hay muchísimas partes de mí que dicen, ¿sabes qué? Vivir a fondo es complicado. Hacerse preguntas es complicado, detenerse es complicado. Entonces, muchísimas partes de nuestra vida funcionan bajo la lógica del piloto automático, bajo la lógica de la sobrevivencia, el instinto de sobrevivencia, porque si me está yendo más o menos bien en la vida y la voy piloteando, entonces no suelen haber preguntas de fondo, salvo que yo esté lustrando, sacándole lustre a, por lo tanto, de manera consciente, mm, a mi deseo, hacerlo consciente, de profundizar, de ir más adentro, ir más adentro de la vida. Porque como reacciono frente al dolor, es como estoy reaccionando frente a la vida. A veces hemos dicho, bueno, este dolor vino a despertarme. Se escucha mucho, ¿no? Muy interesante en las experiencias de nuestra vida, muy escuchado y probablemente podamos decir muchos de nosotros algo de eso. El dolor me vino a despertar. ¿Qué me vino a despertar? Y sí, andaba un poco somnoliento en la vida. Esto no significa que el dolor sea estrictamente necesario porque es muy peligroso convertir el dolor en necesario. Lo que es cierto que el dolor me despertó. ¿A qué me despertó? Me despertó a darme cuenta que yo no soy el dolor, que yo no soy la carencia, que yo no soy aquello que el dolor está señalando como la luna, como el dedo señala la luna. El dolor está señalando que perdí algo que soy. Y esa es la maravilla del dolor. Cuando lo tomo o cuando decido y le saco lustre a la decisión consciente de ir más a fondo en mi vida. Que dicho sea de paso, es una decisión que es necesario actualizar en nuestra vida. ¿En qué grado de fondos vivo? ¿Desde qué grados de fondos vivo? ¿Desde qué profundidad vivo la vida? La profundidad no es una categoría para un grupo de gente esotérica y espiritual que quiera hacer caminos espirituales. La profundidad es el anhelo íntimo de nuestro ser. Simplemente por ser hombres y mujeres queremos más, más. Cuando vos decís, quiero más vida, estoy diciendo, quiero más profundidad. El tema es que ir más profundo es aceptar que tengo que entrar en procesos que me desacomodan de mi mirada habitual, me desacomodan la opinión que tengo de la vida, los juicios que tengo de la vida. Ah, bueno, yo decía que el dolor era necesario porque a lo mejor tocaba de oídas, entonces creía que creencias tan paralizantes, a veces perversas, como que Dios, por ejemplo, Dios o lo que creas que es Dios, te manda dolores o se la está pasando, se pasa la vida, este Dios que vive no sé dónde,
y desde no sé dónde te manda esa muerte de ese hijo para que aprendas. Hay cosas que podemos haber incorporado casi en modo que rayan un poco hasta a veces la perversión, ¿no? Porque si yo estoy creyendo en un Dios que necesita la muerte de un hijo para que vos aprendas, representa una de las creencias bastante horripilantes, ¿no? De cómo podemos estar teniendo fotografías de lo que creo que es, fíjate, lo que creo que es Dios, lo que creo que es el dolor, lo que creo que es el amor, y entonces el sacudón de la vida o la pregunta consciente son las dos cosas con las cuales crecemos. Sacudones de la vida y pregunta consciente nos permite sumergirnos en aquello que va a cuestionar mis creencias, mi opinión, y por lo tanto va a tocar mis experiencias.